Hola, esta es una nueva sección a la que hemos llamado Degenerando el espacio reflexivo. La intención de este proyecto es generar un espacio de discusión crítico que aborde perspectivas y opiniones que consideramos menos tratadas en otros lugares. Observamos que estamos en un momento muy particular en donde las dinámicas de discusión crítica se han popularizado, pero que en muchas ocasiones esas críticas terminan cayendo en lugares comunes o debates a modo. Este espacio pretende ser una respuesta a esas dinámicas. A lo largo de los episodios, los oyentes decidirán si lo hemos logrado. En este episodio piloto abordamos un tema que causó controversia en meses pasados: los libros de texto gratuitos. Aunque llegamos tarde a la coyuntura, creemos que son temas que deberían estar siempre presentes en la discusión pública. Les presentamos nuestra discusión y esperamos que algo pueda servir. Bueno, pues este es el programa piloto. Hola, buenas noches para nosotros, días, tardes, mañanas para la demás gente, ¿no? Ya tranquilo. Vamos a hacer el piloto de una cosa que nosotros hemos llamado Degenerando el espacio reflexivo. Más allá de lo cool que suena, es un nombre que pues ha salido como de algunas pláticas entre varias personas que nos juntamos a quejarnos de absolutamente todo el pensamiento que hay en la existencia. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué degenerando? Dime, degenerando. No, un poco porque la discusión que se dio en realidad como coto, ¿no?, alrededor de ese nombre fue un poco qué está pasando como con la situación del discurso crítico, ¿no? Alrededor pues de las cosas en las que se supone que uno tendría que tener un discurso crítico, ¿no? O sea, nosotros pues principalmente hablamos, ¿no?, de cosas como política, ¿no?, del movimiento social, de la educación, ¿no?, o sea, de las instituciones, ¿no?, pero sobre todo pues como somos la mayor parte de nosotros, ¿no?, formados como humanistas, ¿no?, un poco eso, la crítica a la supuesta crítica, ¿no?, que se da hacia para seguir reproduciendo la producción de discurso, ¿no?, que no va como hacia ningún lado, ¿no? En ese sentido, de generar el espacio reflexivo es una idea que refiere a quitar un poco los genéricos que ya se hicieron en los lugares en donde se supone se da cabida a la reflexión, ¿no? O sea, no sé, estamos hablando de la academia, estamos hablando de la escuela, estamos hablando del feminismo, estamos hablando de los partidos políticos, ¿no? Estamos hablando de los discursos públicos, de las grandes personalidades, ¿no? Además de que eso, ¿no? O sea, esta tendencia de ser crítico, ¿no?, pero no siendo crítico, ¿no? O sea, cómo se ha además eso, como, vamos a decirlo así, ¿no?, gentificado la misma producción de discurso en términos sí intelectuales, ¿no? Y ya cualquier cosa puede pasar por un discurso crítico, y entonces además se va a legitimar, ¿no?, por su propia condición de crítico, ¿no? Y en ese sentido, Degenerando el espacio reflexivo está un poco pensando en hacer la crítica a esa pseudocrítica, ¿no? Y no solo por ir encimando crítica sobre crítica, ¿no?, sino precisamente por degenerarlo, ¿no?, por decir esas cosas que no te permiten decir en la Facultad de Filosofía o en el Senado, ¿no?, o que no te permiten decir en una asamblea, por ejemplo, ¿no?, o que no te permiten decir en frente de un colectivo feminista, ¿no? ¿Y por qué no se te permiten decirlas, ¿no? ¿Y por qué la crítica se ha vuelto más que crítica censura, ¿no? Y en ese sentido, de generar el espacio reflexivo es tratar de abrir otra vez ese espacio, ¿no?, a entender los diferentes discursos que se contraponen, ¿no?, incluso si a nosotros como personas nos es desagradable, ¿no? Y un poco eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aquí venimos un poco como degenerados, ¿no? O sea, como Somos gente degenerada. Asumiendo que Ya estamos así de mala fama y tú nos ayudas más. No, pero por supuesto, es que justo de eso se trata, ¿no? O sea, degenerar se trata de crear mala fama, ¿no? Porque crear mala fama significa oponerse a lo que existe, porque lo que existe no nos satisface, ¿no? Porque para nosotros lo que existe, no que no nos sea suficiente solo a nosotros, es que no lo es para nadie y lo vemos cada vez más, ¿no?
hay que degenerar el espacio, pero degenerar en el sentido de quitarle ya lo genérico, ¿no? Porque ya está generado, ¿no? Y no solo estamos hablando de una ruptura posmoderna chata, ¿no? No estamos, o sea, se trata de una propuesta práctica, ¿no? De una propuesta constructiva, ¿no? ¿Hacia dónde va todo este discurso? ¿Podemos aterrizarlo? ¿No? Y en ese sentido, cuando podamos, o sea, sí va hacia buen puerto, sí se aterriza hacia buen puerto, o es otra vez lo mismo, ¿no? Y entonces en ese sentido, ir a destruirlo, ¿no? Y pues por eso hoy estamos aquí haciendo el piloto de general. Sí, claro, un poco creo también tiene que ver con, o sea, hacer esa crítica que siento que no es tan accesible en determinados espacios donde parece que están haciendo crítica. Digamos, abres internet, abres alguna red social, ¿no? Y hay ahí unas críticas que, como dice yo, parecen que ya están dadas, ¿no? Que es una crítica que al final de cuentas termina siendo una crítica cómoda. Preguntas a modo, ¿no? Que son fáciles de contestar y que no terminan por ir a los cimientos de los problemas, ¿no? Y creo que la idea es un poco esa, o sea, hablar acerca de estructuras, hablar acerca de ciertos conceptos, pero no solamente es hablar en términos de, o sea, degenerar también significa degenerar el propio lenguaje, o sea, evitar caer en estas formas en las que nos han acostumbrado, ¿no? Estas formas académicas, rimbombantes, rebuscadas de hablar y hablar un poco como realmente se nos pueda entender un poco más en espacios donde pues, no queremos estar, o sea, que la academia no quiere estar, ¿no? Que hay muchas personas que han sacado la fuerza de estos espacios, ¿no? O sea, los espacios académicos, etcétera. Creo que va por ahí. Y que tampoco es una cosa nueva, ¿no? O sea, lo podemos ver en muchos como lugares de la historia, ¿no? Del pensamiento. A mí mi favorito, por ejemplo, pues es que Revueltas lo expulsaban de cada liga que fundaba, ¿no? Precisamente por criticar, ¿no? Sus mismas metodologías, ¿no? O sea, en ese sentido, pues, o sea, tampoco se trata de encontrar el hilo negro, ¿no? Pero sí de quejarnos muchísimo, ¿no? O sea, un poco para eso, ¿no? O sea, para entender cuáles son las posibilidades que a nosotros además nos quedan de construcción, ¿no? Porque un poco hay que darnos cuenta que estamos hablando de espacios que ya están, hegemonizados, ¿no? Y que nos dejan a nosotros de repente unos márgenes de acciones medianamente limitados, ¿no? Unos márgenes en donde hay que moverse a veces con un cierto cuidado, ¿no? Una cosa que más bien ya no nos interesa, ¿no? Estar moviéndonos con ese cuidado, porque si hay que dar una discusión, entonces hay que darla, ¿no? Y entonces estamos abiertos a dar una discusión, ¿no? Pero dar una discusión no es aventarte de piedras, ¿no? Sí, sí. Y entender que, o sea, también lo que nosotros decimos está completamente siempre a discusión, ¿no? Y en el momento que nosotros creamos que tenemos la razón, en ese momento estaríamos fallando. Yo siempre tengo la razón. Sí, yo tengo que decir, o sea, creo que hay un problema de concepción. Según yo siempre tiene la razón. Definitivamente no tiene la razón. No siempre, pero sí me creen, no. La mayoría ya sé. No, pero... O sea, y el hecho de que digamos tenemos la razón, tenemos que argumentarlo, ¿no? O sea, no estamos, o sea, si alguien nos dice como, güey, yo disiento, no, ¿cómo que disientes, pendejo? Cállate, no, pues, o sea, si queremos que tenemos la razón, pues la idea es argumentar y discutir esa, o sea, decir por qué tenemos la razón, y si definitivamente hay argumentos mejores que los nuestros, pues... Y yo pienso que podemos recurrir como el último, la gran tradición intelectual occidental, que es que eventualmente los intelectuales se matan cuando no van a llegar a un punto, ¿no? O sea, bueno, vamos a dispararnos y ya. El próximo El final de todas las temporadas, o sea, al final alguien va a morir, ¿no? Para que sepan de ahí. Se van a dar cuenta cuando la mesa de atrás tenga
unas navajas. Un árbol, sí. Al final del episodio, alguien va a morir. ¿no? Lo dejamos a la suerte, le damos un revólver con una sola bala, lo que a ver quién eres tú para darle un valor de suerte más que de razón más que de No, pero pues con esa premisa, yo creo que ya nos estamos viendo un poco en la volada. Así somos, banda. Muy probablemente nos vamos a ir siempre en la volada, ¿no? O sea, entonces pues ojalá lo aguante, ¿no? Pero bueno, acá, nuestro primer tema, y esto surgió así porque hace unos, ¿qué? ¿Semanas? 3 semanas. Casi un mes, estuvo un mame como muy duro, ¿no? En las redes sociales acerca de... ¿Qué? Si nos vamos a volver comunistas con los libros de la SEP. Ah, sí, de que si somos o no, que si son comunistas o no son comunistas los libros de la serie, güey, que si acá ya se publicó acá la prehistórica, y que si traen el pinche manifiesto comunista como presentación, güey, aunque si ya van a llevar a sus hijos y van a salir acá saludando a Stalin y la chingada, güey. Y por eso decidimos un poco, ¿no? Entrar nosotros también al mame y ver si sigue o no, ¿no? O qué sucede, ¿no? Con los libros de texto, ¿por qué está este mame, ¿no? Y si viene de algún lado, ¿no? O qué significa en el contexto político en el que estamos y etcétera, etcétera, ¿no? Es realmente una nueva propuesta educativa, ¿no? Se va a cambiar así la pedagogía radical del país, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y para dar comienzo a la discusión estaría bueno como ir viendo qué han dicho, ¿no? Qué se ha dicho acerca de los libros, y por eso se ha dado la tarea de hacer una pequeña búsqueda. Vamos a ver qué sale. Más bien primero, en el momento vamos a googlear, vamos a poner en Twitter libros SEP. Vamos a ver qué nos sale. Claro, es que soy bien pendejísimo para usar Twitter. Vamos a hacerlo así como retraso. Excuse-moi. ¿Qué está diciendo? Ahora está Mari. ¿Qué dice Mari? Mari dice, no, es que le está contestando a Ricardo Anaya, creo que necesitamos más contexto. Dice, ese texto, Una nueva esperanza, no viene en los libros de la SEP. 2, en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que tú apoyaste, venían los temas más, está muy amigo. A ver, mira. Pues eso no. A ver, anti-Televisa MX, vamos a ver. El tal Javier Alatorre es un gran cínico y sinvergüenza por desinformar a todos los mexicanos sobre los nuevos libros de texto de la SEP y nunca hablar sobre toda la corrupción, los sobornos de la SCJN y la evasión de impuestos de su patrón Ricardo Salinas Pliego. A ver qué dice Latinos, abajo hay uno de Latinos. A ver, padres de familia entregan a la SEP más de 112,000 firmas para exigir que se retiren los nuevos libros de texto. A ver, porque #Latinos, #información para ti. ¿Qué está pasando aquí? Vemos que es mucha gente blanquita. Es mucha gente blanquita. A ver, vamos a ver una va a ser lo que van a decir que... pues que me digan. Ya dijimos que este espacio es degenerativo, de degenerados. Para degenerados, no es ser crítico. En el Estado de México, gracias a un amparo, se detuvo la distribución de libros de la SEP. ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué ya no los quieren? A ver, díganos más. No mames, o sea, es que un poco... Aquí es interesante, ¿lo puedes subirlo tantito? La de Melissa. Dice, aquí en la Ciudad de México, la Unión Nacional de Padres de Familia, UNPF, entregó ayer un poco la misma noticia, pero solo aquí la diferencia es que cambia el sujeto, ¿no? En la pasada era como gente entregó firmas. Aquí hay un ente particular que es ya directamente a la Unión Nacional de Padres de Familia. O sea, es que en particular esta unión es una asociación civil
¿no? Que está teniendo como muchísima fuerza para hablar acerca de estos temas. Que ojo, no es que sea una cosa nueva, o sea, esta asociación civil nace en 1917, que de hecho, o sea, intentaban abolir el artículo 3, justo el de la educación, el artículo 30, el de la libertad de culto, si no mal recuerdo, y el 23, que tiene que ver con las cuestiones del trabajo, ¿no? Y posteriormente son de estos mismos grupos los que en 1960 marchan también por la misma razón que están marchando ahorita, bueno, no están marchando, pero que se están movilizando ahorita, que es que porque los libros, según estos, son comunistas, ¿no? Pero, o sea, yo creo bastante importante, interesante historizar a estos compas, porque pues bueno, no es una discusión reciente, ¿no? El tema del tema de los libros, pero ahorita quienes son asesores jurídicos de esta asociación civil es gente de Claudio X González, ¿no? O sea, para que vayamos calando Mira, pero yo pienso que, o sea, más allá de si está Claudio X González, que ya se volvió el pan de todo, pero esa asociación siempre ha sido muy vinculada a un proyecto conservador del país, ¿no? Bueno, yo me acuerdo bien que en el 2006, cuando me tocó el conflicto de la APO, también se movilizó esta misma unión, pero creo que es importante que ahí hay como, digamos, realmente no existe, o sea realmente su existencia fáctica existió en los años 60 todavía cuando existía el muro, ¿no? Pero digamos, ahorita realmente no es más que un grupo a veces como de profesores, sí, a papás un poco muy metidos con sus hijos y con asuntos religiosos combinados y con un montón de escuelas particulares, porque también tienen como mucha vinculación, pero no están divididos entre particulares y públicas. Entonces ahí, y lo tienen comúnmente para golpetear al sindicato cuando el sindicato quiere hacer algo, cuando pasa esto de la SEP, pero también yo creo que tiene que ver mucho con la historia misma de la derecha en México, o sea, de lo que es el muro, no solamente el PAN, porque el PAN es como un sector de la derecha, ¿no? Sino la historia misma de la derecha. Creo que es que al final, una cosa que hablábamos, ¿no? Antes de que empezara el programa era que pues estos libros de la SEP, como todos los libros de la SEP, ¿no? De cada presidente en su gobierno, ¿no? O sea, como, pues, un poco son eso, como aparatos estatales, pues, ¿no? O sea, que están ahí como pretexto para este tipo de cosas del teatro político, ¿no? O sea, que se movilice lo que sea la oposición en ese momento, güey, ¿no? En el área en el que se hace la propaganda política, ¿no? En este momento, pues, es el tema educativo, ¿no? O sea, pero lo chistoso es que y a eso vamos, ¿no? Es gente que sigue pidiendo retirar los libros de las instituciones, ¿no? Porque va a tomar así, además, un rumbo político de una idea que quién sabe, ni siquiera ellos saben qué significa, ¿no? O sea, ¿qué chingado significa que los libros van a ser comunistas a los morros, ¿no? Una vez, o sea, ¿esa gente ya habrá leído los libros? ¿No? ¿Ya habrá visto el contenido? ¿Ya se habrá dado cuenta un poco también eso que hay que discutir acá, ¿no? Que no es una propuesta distinta, ¿no? Que son las mismas bases, vamos a decir, y van a salir así los pedagogos a decir que no, güey, ¿no? Así, pero que no digan mamadas, ¿no? Si las mismas bases vasconcelistas de la SEP de siempre, pues, ¿no? O sea, es el mismo proyecto, además, vamos a decirlo un poco más folclorizado, ¿no? Un poco más folclorista, ¿no? O sea, pero es exactamente el mismo proyecto de escuelas de producción de mano de obra, pues, ¿no? De educación por competencias, ¿no? Con así un discurso bonito de la liberación de las conciencias, güey, ¿no? Así, y el orgullo de la comunidad, ¿no? Y así, la pertenencia nacionalista, que era un poco, ¿no? Lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? Antes como de seguir avanzando, o sea, me gustaría como cerrar la primera parte, que es, o sea,
qué nos trajo a esta discusión, pues, o sea, lo que dice el Aarón, ¿no? Sobre es que pues sí, históricamente existen, pero existen algunas veces más que otras veces, y que es como un ente abstracto que ciertamente es una herramienta de la derecha, ¿no? Del conservadurismo para actuar en determinados momentos. Pero en específico me gustaría que abordáramos el tema de, en estos momentos, quiénes son esos personajes que están encarnando estos temas, ¿no? O sea, quienes están encarnando esta crítica respecto a los libros de texto. A ver, bien lo acaban de decir, o sea, sí tiene que ver con una crítica para golpear políticamente, y que al final de cuentas lo que vienen dentro de los libros y su propuesta pedagógica y los temas como los abordan, etcétera, no tiene que ver con la crítica real que nos hace hablar de estos temas, ¿no? Digamos, tiene que ver más con un golpeteo político a Andrés Manuel, que surge a partir de, bueno, esto empezó gracias a que Alatorre habló hace unas semanas y dijo así específicamente, ¿saben qué? Los libros de texto gratuitos son comunistas y van a destruir el país, y ya saben, estos sentidos comunes, que nacen cada determinado tiempo, pero ¿por qué en este momento volvió a surgir? Y eso es bastante claro porque justo un día antes, me parece, Andrés Manuel le acababa de negar el acceso a una mina a su jefe, al jefe de Javier Alatorre, que es Salinas Pliego, ¿no? Le negó la posibilidad de explotar una mina, y aparte que durante todo el sexenio han tenido un pique directo estos compas, porque Andrés Manuel le está haciendo pagar impuestos, ¿no? Y este compa, Salinas Pliego no quiere Pero yo creo que ahí va un poco más, o sea, Salinas Pliego sigue siendo parte del Comité Asesor de Empresarios de Andrés Manuel. Sí, o sea, sí, claro. O sea, no hay una ruptura realmente ahí. Yo creo que hay que entender que el poder también grilla entre ellos. Sí. Y realmente, o sea, sinceramente, yo creo que a Salinas Pliego últimamente le vale un carajo lo que pasa, por eso no hizo su propia escuela para su hijo, ¿no? O sea, pero creo que sí, yo creo que entiende muy bien del timing político. Esta discusión ya venía incluso antes, o sea, a Alatorre, digamos, cuando editorializaron el tema de los libros, ya había una discusión antes, o sea, ya había sucedido lo del amparo, el primer amparo, porque originalmente estos libros iban a ser un plan piloto para 200 escuelas, y después se iba a implementar, digamos, a nivel nacional, y desde entonces, o sea, ya tenía como 2 años un poco de discusión, pero como que no había agarrado como el vuelo, ¿no? Yo creo que cobra las dimensiones cuando, digamos, el gran empresariado le entra, pero digamos, no es, ni siquiera es por un tema como de valores sexuales, si te das cuenta, sino que más bien tiene que ver, digamos, cuando hablan sobre el comunismo, realmente no están peleando con lo que habla sexualmente ahí, sino con el valor respecto a la propiedad, ¿no? Que es algo que sí, Salinas Pliego lo tiene muy claro, o sea, ese güey se considera a sí mismo libertario, ¿no? O sea, parte de esa secta que siga Von Mises y todos esos vatos, ¿no? Entonces yo pienso que hay un aspecto ideológico que sí, o sea, que lo usa. Y además lo ha dicho, dice, yo uso la tele para golpetear, o sea, para decir mis ideas, y que no estoy de acuerdo, pues lo saco de trabajar de ahí. Y cosa que es cierta, o sea, el tipo de lo que sea, pero el mentiroso no es, ¿no? y la otra es de que era algo que ya venía de antes. Yo pienso que lo utilizó para reposicionar, pero también, chécate, hablamos más ahorita, por ejemplo, TV Azteca, su noticiero nunca ha sido muy importante realmente, realmente el noticiero nunca ha sido mejor. Televisa, ¿no? Tiene un poco más de diversidad incluso, pero es lo que hizo desde que posicionó su propia empresa en la discusión pública. Pero el último, o sea, el tema de la mina lo va a terminar ganando, o sea, de alguna manera se va a inventar un prestanombres y se lo va a ganar, pues, ¿no? O sea, no es algo que pierda, es algo que no gana, ¿no? O sea, y él sigue siendo parte del Consejo Asesor de Empresarios. Y todavía en este sexenio les dieron lo de la dispersión de bienestar, ¿no? Que fue un dineral que le dieron, ¿no? El que no pague impuestos es nada más su orgullo, porque ese güey siempre ha sido muy orgulloso, pero vino a poder pagar.
O sea, el niño me dice, pues claro que sí, lo puedo pagar, pues no lo quiero pagar por chingar. No, o sea, entonces yo pienso que más que una disputa personal con él, con Andrés Manuel, yo pienso que sí ahí sale un poco más la ideología. Y además los libros de texto siempre han sido algo que saca un poco la ideología en el tema de la población mexicana, pues, ¿no? O sea, desde un inicio. Sí, o sea, en realidad creo que es necesario tener este contexto para justo saber qué es lo que se está enfrentando, ¿no? O sea, qué realmente sí es lo que estamos diciendo, o sea, que realmente sí es como, es una lucha encarnada entre el neoliberalismo que está encarnado en este momento por Salinas Pliego y el comunismo encarnado por Andrés Manuel. Pues no, la neta es que no es cierto, ¿no? Ninguna es cierta. Pero sí hay un golpeteo político entre ambos, ¿no? O sea, que es claro, a pesar de que seguramente se van a ir a tomar un café después de todo este desmadre y los que quedamos como pendejos somos nosotros, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que gracias a esto se ha incentivado un poco el debate en torno a los libros y bueno, pues ya hay algunos intelectuales, lo que sea que eso, como que se hacen llamar intelectuales entre ellos o por sí mismos, ¿no? O sea, han generado cierto debate en torno a los libros que creo que es necesario que se vaya también desmenuzando, que tiene que ver también con abordar directamente qué es lo que dicen los benditos libros, ¿no? Y bueno, no sé si quieras poner como acá la parte de los libros o quieres ver algo más de lo que dicen en la República de Twitter. La República de Twitter habla de la discriminación. Ajá, sí es lo que iba a decir, intentamos, ¿sabes? Está bien rara esa cosa. Bien, y es básico, o sea, el formato es básicamente el mismo, pero Están en tendencia. no le dieron, no le dieron como mucho, ¿no? O sea, como que ya estuvo 2 días y ya, ¿no? En trends. Sí, ¿no? Lo que está culero es que tienes que deshacer tu cuenta de Instagram si quieres deshacer tu cuenta de trends. No nos dispersemos, compadre. A ver. Cállese. Bueno, A ver, lo que dicen directamente los libros, ¿no? Vamos a ver lo que dicen directamente. Un poco lo que creo que es importante ir ubicando es, o sea, como lo que cambia a simple vista. O sea, pero sí, yo siento un poco un salto cuántico, güey. Ajá. Dilo, no importa, esto se va a borrar, ¿no? sí. Ajá, sí, por eso estoy tomando un tiempo. No sé. Sí. No, pero le pongo velocidad ya. No, pero se tiene que evitar, güey, no vas a dejar todo esto. Esto no va a aparecer, o sea, esto que estoy diciendo. Esta persona. Esto que estoy diciendo, güey, por favor, Es ¿me que puedes poner una botarga de algo? Es que no mames, se atascaron como siempre. No, pero está bien. Pero mira, o sea, un poco para seguir mientras buscan esto que están buscando. No estamos jugando nada. Bueno, yo lo que decía un poco que son dos cosas, ¿no? Un poco la discusión pública que se está dando y otro el contenido, ¿no? Pero también yo pienso que tiene, o sea, que una cosa, y un poco de lo que estábamos hablando un poco antes de que iniciáramos esto, que es el discurso, pues, ¿no? Que se está planteando de parte del gobierno, o sea, no solamente lo que está diciendo, digamos, los que están en contra de los libros de texto gratuito, sino también cómo se está dando a sí mismo una narrativa del gobierno, ¿no? Pues sí, pues es lo que estaba pensando, o sea, para hacer el salto a qué es lo que se está diciendo de los libros. Sí, está pensando en ti, güey. Los libros, ¿no? Que estaría bueno que ya leyera con la parte que acabo de leer hace ratito, la que nos leyó. Está bien. No pasas ni tú. ¿No quieres que te lo Estaba ponga en aquí? el. Ajá, Está iniciando, aquí está en la presentación. ¿Lo quieres leer tú, Bob? No quiero. Ah, niña. Es una mamá. ¿Por aquí? Pero aquí, ¿qué parte? ¿Dónde qué parte está? Una escuela esperanzadora, revolucionaria de las conciencias y transformadora con tendencia a recomposición del tejido social. Sí, eso. ¿Aquí? ¿Una escuela esperanzadora? Sí, hay un par de cosas. Esa es una de los
importantes. En la otra hoja hay otros. Es que está grande la presentación. Está un poco lo de los artículos aquí expuestos, eso está chido. Esto de la NEM se encuentra. Aquí se de posicionamientos pedagógico-didáctico, reformas para darles coherencia mediante contenidos educativos en forma de narrativas escritas y las narrativas contenidas en este libro. Las narrativas contenidas en este libro se argumentan desde... Bueno, pues si quieres agarramos 2 parrafitos. El primero y este estaría chido. El primero no, el segundo, ¿no? Otra vez el primero. Este la una escuela esperanzadora, ¿no? O sea, es que un poco está embarcado en... O sea, la presentación del libro un poco es chistoso, ¿no? Trata, sí, en términos discursivos, de una crítica como a la escuela por competencias, ¿no? O sea, No, pero no digas ahorita, vamos a retomar, ¿no? Vamos a retomar. Y Pero un poco dices para- esto. para leer ese pedo. Ya solamente te decían, Si ya. no, no tiene sentido leerlo. No, pero, o sea, pero hay que regresar a esto, güey. porque Pero parece ves que nos algo estás como de, diciendo, porque ajá. estás haciendo así el santo cuántico, entonces di como de, bueno, ahora ya nos vamos directamente a los libros de texto, entonces... Ajá, haces ese salto para que no parezca cuántico, güey. ¿Vale? Haces tu opinión y entonces ya empezó a hacer es como de, Ajá. ok, bueno, ya después de que vimos, leímos unos cuantos tweets, bueno, vamos a ver qué dicen verdaderamente los libros de texto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hay de fondo. Sí, es que un poco creí que eso era lo que ya había hecho, o sea, con poner como los dos, ¿no? O sea, un poco. Haces un corte, güey, en la edición haces un corte antes de lo que yo había dicho, que es lo que dice antes, güey, que era lo que ya como que le pareció un salto cuántico, entonces antes de que yo hable lo cortas, das como una cortinilla y regresamos a esto, ¿va? Y da la explicación, para que no sea como el santo cuántico, y empiezas a leer, güey, ¿va? Unos de todos así, Ah, me ok. retira sin audio. como, O sea, porque se supone que ya dijimos, ¿no? Lo de los textos. ¿Lo que regresamos a los textos? Ajá. No. No, Eso lo quieres dar, eso lo quieres dar. Eso lo puedo poner si quieres en una cápsula. Y pongo eso, lo pongo en una voz y lo paso. Para que no tenga que leer. No, está bien raro, ¿no? Bueno. ¿No como qué? Léelo, o sea, creo que no pasa nada. Lo que, no, o sea, sí hay que leerlo, lo que no estoy entendiendo es lo que está pasando en términos metodológicos, o sea, según yo, ya se ha planteado el problema, ¿no? O sea, un poco es lo que ya vimos, que es lo que decía o sea, lo que dice la gente sobre los libros de texto, y la otra cosa es el pedo mismo de la ideología. No, no es volverlo a repetir y ya. ¿Sí? Inicia así, solo Sí, digo. inicia. Bueno, O sea, para que no parezca un santo cuántico, o sea, tú haces el teatro, güey. pues es que solo creo que ya estaba como medio orgánico. Ya ¿no? dilo, No entiendo ya por dilo, qué entonces ese- ya dilo. Pues entonces, ¿por qué dices que es un santo cuántico si ya estaba orgánico? No entiendo. Por eso hicimos la puta pausa, güey. O sea, tú dices, ya lo dijeron, que no sé qué, vuelven a repetir. Sí, porque lo que dijo Aaron lo dijo cuando tú ya habías hecho... Lo único que es que, bueno, a ver, vamos a leer ahora esta parte y antes de leerla, di lo que querías Yo que decir. salga lo que dijo la... Ok, a puta madre. Pues que no, o sea, es que lo enmarcó muy bien, pues, ¿no? O sea... No vuelvas a decir tanto, nada más di, bueno, a ver, ahora ya... Repite la pregunta, ya. No Es que repites nada. eso es lo que yo digo que va a parecer un salto cuántico. Porque si cortar la discusión y de repente solo decir, y ahora vamos a pasar a Güey, los... van a haber un putero de cortes. Van a haber un putero de cortes así. Veamos de la discusión, o sea, lo estamos haciendo. Bueno, a ver, Bueno, está bien. corta en la parte, una parte, o sea, la parte que yo hablo antes de que este güey haga el tiempo. Y luego lo que pone Y te empiezas a hablar tú, güey, para diciendo lo que dijiste hace rato para que ya no sienta que hay un salto cuántico y ahora sí hablas ya. ¿Ya? Y luego pones las dos ediciones. ¡Ay, hijo de tu madre! Podemos el blooper. Y entonces después de acá se mataron ya y acabamos, nos cortamos muy rápido. A ver, empieza, a ver, termina el corte y empieza... Que ya no, no. no. Güey, puta madre. Ya lo dijo, ya solo tienes que hacer los cortes, güey. Donde donde te dije lo del salto cuántico y lo pega donde empieza él a hablar y entonces ya empezamos. Ahorita lo que tenemos que hacer ya sería empezar. Ya solo di tu comentario. Bueno, sí, ya. Quería hacer tu comentario antes de leer, ¿no? Ok, ya, entonces no hables ahora. Vas. Sí, que un poco como
O sea, es que vamos a leer como parrafitos, ¿no? Un par de cosas que parecían interesantes, pero en general la introducción pues presenta el libro de texto como si fuera así el libro más revolucionario de la historia de los libros de textos mexicanos, ¿no? Y un poco lo hace, o sea, diciendo que es un libro que va así a cambiar la metodología pedagógica de la escuela moderna de ¿cómo dice? A ver, no te preocupes por acordarte, como dice, vamos a leerlo un Ajá. poco. Ya. No, es que esa no está ahí, está un poco más arriba, ¿no? Pero el caso es que está criticando a la escuela moderna capitalista, ¿no? O sea, y lo va a decir un poco así, el capitalismo intelectual, ¿no? A la escuela que produce individuos para el capitalismo intelectual, que al final estos güeyes traducen así como fuerza de trabajo sin conciencia, ¿no? Y entonces lo que estos güeyes van a hacer, así es, generar la conciencia necesaria para desalienar la fuerza de trabajo, ¿no? Básicamente es lo que dicen, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? A partir de eso, una escuela esperanzadora, ¿no? Y ahí está, ya. Una escuela esperanzadora, revolucionaria de las conciencias y transformadora con tendencia a la recomposición del tejido social. Se construye con base en los empeños colectivos, los cuales recuperan lo propio, lo común, lo nuestro. Ello lo coloca en un marco valorativo lo suficientemente amplio para incluir todas las voces, anhelos e ideales manifiestos en el momento actual. Ya quería Vasconcelos hacer esto en su momento. La escuela es ante todo un espacio de creación de sentido sobre la vida, pues sostiene que el futuro no es una obra del azar ni está predeterminado por condiciones hegemónicas que limitan a padecerlo. ¿No? Entonces, pues eso, ¿no? Es lo que van a hacer. Así, la escuela totalmente libertaria, ¿no? Que no se limite así por la hegemonía socioeconómica o cultural, ¿no? Y bueno, van a citar ahí a José Martí, ¿no? Y, o sea, el discurso de reproducción de la vida, ¿no? Un poco, a mí lo que me interesaba también era lo de las siguientes páginas, ¿no? Aquí está la leo. Ajá, por ejemplo, un poco arriba, ¿no? También arriba, es que es importante, ¿no? O sea, aquí se están quejando del docente como técnico de educación, ¿no? Y están llamando a ese tipo de educación, ¿no? La del capitalismo cognitivo, consideran que para ellos es arriesgado continuar con una visión romántica de la escuela y de lo que en ella se enseña y se aprende, ¿no? O sea, según esto esa es la escuela moderna, ¿no? La que tiene ahorita el país, una escuela romantizada, ¿no? Lo cual yo no entiendo cómo no es lo que ellos están proponiendo también. Por otro lado, la NEM se encuentra a guisa de posicionamiento pedagógico didácticos reformados para darles coherencia mediante contenidos educativos en forma de narrativas estrictas y con ello trascender la lógica de mercantilización constituida en los libros de texto de los modelos educativos anteriores. Esto es así, la romantización de la escuela, de la así, ¿no? O sea, que se ha venido además llevando a cabo en este país desde que se fundó la puta SEP, ¿no? Las narrativas contenidas en este libro se argumentan desde la experiencia pedagógica de maestras y maestros, ya no desde el licenciado en pedagogía, güey, ¿no? O sea, ya no desde el intelectual de la pedagogía, según estos güeyes, ¿no? Desde maestros y maestras, ¿no? Desde su experiencia, ¿no? Con el afán de vivenciar el diseño creativo, desarrollando artículos con saberes disciplinares diferenciados de la estructuración tradicional, donde prevalecía la administración de contenido y atendía un modelo curricular academicista. Esta nueva propuesta no descuida los contenidos de matemáticas, historia, geografía, biología o física, tampoco deja fuera las contribuciones de teorías clásicas modernas aportadas desde el pensamiento eurocéntrico, pero pretende modificar la referencia o los puntos de partida con los cuales se toman las decisiones para los libros de texto. Esto es dejar de anteponer las teorías, los métodos y las técnicas expresadas en objetivos conductuales homogéneos a la práctica en la realidad sociocultural en la vida de los estudiantes. Por otro lado, pues son puros abstractos, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿qué chingado significa esto de las teorías, los métodos y las técnicas expresadas en objetivos conductuales homogéneos? ¿No? No está directamente diciendo así el capitalismo voraz, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que al final también dice lo de... Sí, lo máximo que dice es un poquito más arriba cuando dice lo de capitalismo cognitivo, ¿no?
Igual, creo que es un poco más arriba, ¿no? Tantito, por favor. Capitalismo. Pero yo supongo que de ahí se lo han sacado de Piaget. Ya ves que él sacó temas de pedagogía, de adquisición por temas de cognitivo y todo eso. De seguro de hacer una interpretación de que el capitalismo tiene una como teoría cognitiva del aprendizaje, pues. Bueno, no es que tenga una teoría, pero O sea, digamos hay una forma como del inconsciente en el que participa el capitalismo, ¿no? Pues sí, o sea, Porque no lo define mucho, ¿no? No lo define mucho, ¿no? hay un texto que se llama Una nueva escuela es posible, de un que se llama Rafael Feito. 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 No está tan feito. No está tan feito. Más o menos feito. ¿Cómo lo ponemos? Son tremendos. Rafael Feito, un poco lo que está diciendo, o sea, yo sé que su título suena así maravilloso, pero no, lo que está defendiendo es una nueva escuela por competencias en términos de eso, del capitalismo cognitivo, ¿no? O sea, un poco de poner las técnicas pedagógicas de vanguardia al servicio del sistema de producción, ¿no? Un poco para generar eso, o sea, gente que tenga mejores competencias, ¿no? En la vida laboral. En ese sentido, pues las teorías, o sea, parece que también por otro lado para esta banda, o sea, está haciendo eso una mezcolanza también, ¿no? O sea, está emparejando a la escuela moderna, ¿no? Con este tipo de teoría de capitalismo cognitivo, que al final, que además es la misma escuela, como si estuvieran pensando en una especie así de escuela cárcel rarísima, ¿no? O sea, no sé si tienen, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si realmente está claro a qué están criticando, ¿no? No sé si realmente está claro el modelo educativo que están criticando desde lo que están diciendo, ¿no? O sea, ahora, si alguien sabe, ¿no? Así está mucho más versado en la pedagogía mexicana, tal vez me lo pueda decir, ¿no? Está interesante lo de Mankarenko, por ejemplo, que dice. Bueno, ese es un clásico, el poema pedagógico de Mankarenko. Aunque era un poco sádico. Pero, o sea, porque en realidad el Mankarenko sí tiene como una cierta... Pues es mucho de la academia rusa, que es muy famosa, de que es como muy de tiempos, muy de estructura, la academia rusa. Pues un poco eso, ¿no? Hay un poco de referencias, como dice el Esther. Pero acá como que no me lo menciona, porque no creo que a alguien no me lo menciona. Sí, pues digo, yo creo que las referencias un poco están sacadísimas de la manga, ¿no? Lo interesante es cómo están presentando los libros como un nuevo proyecto pedagógico, sí, claro, la revolución de conciencias, ¿no? Que por otro lado en ningún momento está diciendo así, esto es comunismo, ¿no? Y en ningún momento está diciendo, o sea, ni siquiera hay un ligero asomo de un lenguaje revolucionario, pues. Ni siquiera creo que, yo no lo he visto, bueno, de las ojeras que le di a una cosa, por ejemplo, de lo de Che Nuevo Hombre, por ejemplo, que es una propuesta pedagógica en realidad, ¿no? La idea de construir como un tipo de nuevo hombre que construirá la Cuba revolucionaria, ¿no? Digamos, esta narrativa, tampoco hay la idea de eso. No, como que está muy diluida, ¿no? Parece, exactamente, parece seguir siendo una idea, la idea clásica de intelectualizar al país, ¿no? O sea, y de producir eso, ¿no? Una mano de obra profesional, otra vez, ¿no? Sí, ¿no? Pero disfrazada de una cosa que a mí me parece, ¿no? Y no porque otra vez decir que Andrés Manuel y sus políticas son populistas, ¿no? Pero sí disfrazar un poco de ese tipo de lenguaje. Es que si es populismo, pues es populismo. O sea, no pasa nada. Lo digo porque yo soy la que pero y además muy bien entendido en términos, sí, de la historia educativa mexicana, ¿no? O sea, como un manejo del discurso medianamente ahí entendido, pues, ¿no? O sea, de ese tipo de conceptos, ¿no? La revolución de conciencias, ¿no? Así, la revolución de los métodos pedagógicos, ¿no? Así, la escuela que no va a formar intelectuales empresarios, ¿no? O sea, sino conciencias libres que quién sabe qué cosa sea eso, ¿no? Sí. O sea, te está vendiendo un cambio de paradigma, ¿no? O sea, te está diciendo, ¿saben qué? Está cambiando el paradigma y es un nuevo paradigma que es, ¿no? O sea... Pues por ahorita, ¿no? Creo que algo importante
para entender cuál es esta diferenciación con los libros de texto de antes, con los libros de texto de ahora. Tiene que ver con también revisar los libros. Por ejemplo, antes, cuando nosotros íbamos a la primaria, y de hecho de los últimos libros de texto, se dividían por la materia específica, ¿no? Matemáticas, español, ciencias naturales, hasta tercero de primaria, recuerdo, y después ya hacen la diferencia entre física, química, biología y tal, ¿no? Ahora no, ahora la forma en la cual se presentan las materias es a partir de, no sé si menos libros, según yo no, pero la diferenciación es todo esto de secundario, ¿verdad? Sí. No, podemos ir a los de primaria, después a los de sexto. Creo que ya está abierto, ¿no? Es esto. Ajá. Por ejemplo, ya no se presentan en este momento, bueno, en este nuevo proyecto educativo, ya no se presentan como se presentaban antes, lo que decíamos de las materias, sino que hacen unos libros que son una suerte de intersección entre todo esto, que se agrupan de una forma diferente. Digamos, se diferencian como el libro del profesor, que es un poco lo que estaba leyendo Yao, ¿no? La otra es lenguajes múltiples, el libro de proyectos de aula, el libro de proyectos comunitarios, el libro de proyectos escolares, que tiene que ver con más bien cómo se materializa el conocimiento y cómo pueden intervenir los niños en su entorno. De diferentes medidas, ¿no? O sea, cómo intervienen en el aula, cómo intervienen en proyectos a nivel escuela y cómo intervienen a nivel comunitarios. Y el libro, donde no tiene que ver, que es un poco, digamos, menos práctico y más... ¿qué fue la palabra? Teórico, es el libro de nuestros saberes, que es más bien como un libro de apoyo, y el de... múltiples lenguajes. Son los dos como más teóricos. Cartografías de México y del mundo es como de mapas, y el de nuestros saberes. Atlas que le dicen. Ajá, es como el Atlas. Pero, o sea, Y termino rapidísimo. Y en cada uno de estos libros la idea es que las diferentes materias se vayan como entrelazando, ¿no? Generando una especie de conocimiento que no es tan consolidada, dividida, ¿no? Sino que son más bien interseccionados, ¿no? Digamos, uno de los ejemplos que veíamos hace rato era cómo te enseñan un poco los números negativos a través de la historia, poniendo un ejemplo de la historia china. Y así, ¿no? O sea, cómo vas aprendiendo un poco de historia, a través un poco de matemáticas, a través de problemas concretos, ¿no? Que te van enseñando. Esta es como se están planteando los libros de texto ahora, como para que igual salga un piso común de qué es lo que estamos hablando, ¿no? pues yo lo que pienso es de que son varios temas, ¿no? Uno que tiene que ver, a ver cómo lo van a usar los profesores. Sí. Porque los profesores, la verdad es que no lo tienen muy claro, ¿eh? O sea, la neta. Sí. Otra cosa, un poco regresando a lo que decía atrás, esta introducción, de que fue elaborado con profesores, pues la neta es de que tal vez no nada más con unos cuantos del CENTE, porque ahora de la CENTE no estuvieron, que por cierto se supondría que eran los que deberían haber más colaboración, pero pues no. Y pues tanto así que, por ejemplo, en Oaxaca no los van a usar, ¿no? Porque además en Oaxaca, hablando del tema indígena precisamente, sí se necesitan muchos textos en lenguas indígenas, porque hay bastante educación indígena en Oaxaca y en otros estados, ¿no? Pero un poco para concretar ahí el tema, ¿no? Y el otro tema es de que, digamos, hay un asunto que yo lo he visto mucho, que son como, que la idea que la escuela, porque yo pienso que por ahí es donde hay un cuestionamiento que se me hace bastante válido, que era qué tan necesario era hacer la inversión en estos nuevos libros de texto y no hacer la inversión en otros aspectos de la escuela, digamos, claro, ¿no? Porque son varios millones de pesos que se van a ir en esto, ¿no? Que ya están etiquetados y se van a ir y pase lo que pase, ese dinero ya se gastó. Por eso Andrés Manuel dijo que ahora que gastaba en tianguis se los da, porque pues sí, pues ya está comprado, entonces puedes regresar y no puedes volverlos a hacer gambos, ¿no? Entonces hay un problema de que
por un lado, pienso que no hubo tanto consenso realmente entre las comunidades. Los profesores lo van a aceptar porque es su trabajo, y pues ya ni modo, ¿no? Y van a intentar hacer lo que puedan con eso, ¿no? Pero también hay otro tema que tiene que ver con esta idea de proyectos, ¿no? Que es como el eje articulador, entiendo, de toda propuesta pedagógica, que sea a partir de proyectos. Digamos, no solamente, digamos, lo de los números es como anecdótico de lecciones que en general se dan, por ejemplo, en inglés luego así te dan una lectura, ¿no? De en el siglo XIX pasaba tal cosa y así aprendes un poco de vocabulario, ¿no? O sea, es como muy común, ¿no? Es la didáctica, ¿no? Que es distinto a la pedagogía, ¿no? Tiene que ver con la didáctica. Entonces, yo pienso que ahí es el problema porque, por ejemplo, el peteo, que era una buena propuesta bastante como, incluso yo pienso que era más fuerte todavía que la de estos libros, era muy difícil aterrizar las cosas en las comunidades, porque implicaba un gasto más fuerte de recursos, por ejemplo, ¿no? Luego, los niños, muchos niños trabajan, ¿no? O sea, el trabajo infantil en México es muy grande, ¿no? Luego, los papás, muchos no tienen tiempo, ¿no? Y digamos, para construir comunidad necesitas tener un espacio y tiempo, ¿no? ¿No? Digamos un poco por eso el capitalismo fracciona la comunidad, ¿no? Porque quita el espacio y el tiempo a la vez, ¿no? Y ya dificulta la organización, ¿no? Entonces acá el problema es de que van a poner al profesor a hacer varias cosas. Va a ser el que les enseña a la comprensión lectora y cosas básicas, ¿no? De la vida, que necesitas sumar por lo menos, cosas así. Vas a tener que ponerlo a organizar a los papás, además del tema de las cuotas, limpiar. Además el profesor ahora lo van a tener que acoplarse a este nuevo esquema, ¿no? Y van a tener que cambiar su planeación, porque las planeaciones de los profes, o sea, los profes cada semana entregan una planeación de su clase, ¿no? De cómo va a ser su clase y tienen que dar una carpeta al final, al hacer y pruebas, todo eso. Van a tener que cambiar todo ese esquema para hacer esto, ¿no? Entonces yo pienso que ahí hay un asunto que es todavía más complicado, que es la didáctica de cómo van a aterrizar todos estos procesos, ¿no? Y además, yo pienso que es como lo más, digamos, importante es que tiene que ver con las condiciones materiales de la escuela para desarrollar una educación distinta, ¿no? O sea, pero yo creo un poco que ese es el problema. Yo no veo eso, ¿no? O sea, justo yo veo que no es una educación distinta. Lo que yo veo es así. Sí, pero eso, o sea, es una copia cualquiera de una mala escuela activa, pues, los libros de texto de la SEP, ¿no? O sea, en ese sentido ni siquiera son revolucionarios, ¿no? O sea, más bien, o sea, qué bueno, la SEP ha mal alcanzado a la educación de hace 200 años, yupi, ¿no? O sea, ¿no? La SEP ha así mal alcanzado la educación de hace 200 años sin dejar sus pinches ideas culeras nacionalistas, güey, ¿no? O sea, entonces pues la neta es que así como que los profesores tengan que cambiar un chingo lo que van a enseñar y un chingo su didáctica de clase, güey, ¿no? O sea, hasta eso ni estaría mal, güey, ¿no? Hasta eso un libro de texto que obligara a que se implementaran unas nuevas didácticas de clase y que obligara al sistema educativo a transformar incluso las condiciones materiales en las que se imparte la educación. Pues adelante, güey, ¿no? Entonces sí, güey, que prenda fuego la puta derecha, ¿no? Entonces sí, güey, que se levante y que exija que los retire. Mira, un ejemplo es esto, mira, situaciones para aprender en familia. Ahora te digo, o sea, es que es presuponer que digamos, el núcleo familiar de alguna manera funciona, aunque sea hay alguien, no un adulto. Pero esto ya está en los libros de texto anteriores. O sea, yo pienso que tiene que ver no tanto con la didáctica ni la pedagogía, sino con la política educativa. O sea, que en realidad, no sé, es complicado, no es tan fácil con los recursos limitados del Estado, ¿no? Porque yo tiene con recursos limitados. Pero tal vez lo que debe haber empezado primero tendría que haber sido algún tipo de forma de regularización de las escuelas, ¿no? Porque ni siquiera, hasta lo que sé, no hay mucha claridad de cuántas escuelas hay en el país.
Entonces, un buen ejercicio sería iniciar por algunos otros mapeos, ¿no? Y alguna forma de mejorar las condiciones de los mismos alumnos, ¿no? O sea, el otro día, mira, lo que sea, acá en la ciudad había una buena idea que tiene que ver con que los alumnos tengan como un tipo de salario para ir a estudiar, ¿no? O sea, yo pienso que, digamos, en los términos del reformismo actual, hubiera sido mejor hacer un plan nacional de becas, digamos, como de los adultos mayores a los pequeñitos, para mantenerlo, para poder, no, pero no es tan masivo. O sea, nada más el más grande es el de los adultos mayores, pero realmente... Sí, mi beca para empezar es de aquí, ¿no? Nada más de acá. Sí, pero la Ciudad de México es una excepción, pues, ¿no? O sea, muchas veces no hay dispersión de flujo, bueno, son muchas complicaciones, ¿no? Yo pienso que más bien por ahí debió haber un poco iniciado el tema de la transformación de la escuela, sin acelerarse, porque yo creo que también ahí tiene que ver mucho el timing político, ¿no? O sea, yo pienso que ya la veía que se les estaba acabando a Max Arriaga el sexenio, y quién sabe, puede que quede Sheinbaum, quién sabe quién quede. O sea, él no está seguro que va a seguir estar a cargo de la producción de libros de texto. Llega, no sé, Marcelo o Sheinbaum y va a traer a su gente. Y ahí se quedó el Max Arriaga con sus tigres hechos, ¿no? Entonces, yo pienso que les dijeron, pues ya, sáquenlos, ¿no? Como sea. Entonces, bueno, estoy un poco especulando, pero esos son mis dos puntos, ¿no? Que tiene que ver una con la condición material para la transformación de la escuela, que yo pienso que eso va más allá del tema del libro de texto. El libro de texto, la verdad es que yo pienso que más incluso que el tema de los contenidos que los puedes encontrar en cualquier otro libro, te los puede dar tu profesor. O sea, muchos profesores tienen sus propias clases, clases y las van a ver, aunque tengan estas cosas, se las van a dar. Tiene que ver con eso, con la condición material, y la otra es de que el libro de texto le están poniendo un peso que tal vez no debería tener, como el eje articulador de la educación pública. En todo caso, yo creo que es el eje articulador más bien de la idea de nación en la juventud, que en eso yo no lo veo mal, pues, o sea, pienso que bastante, con el efecto de los gringos que tenemos, un poco de nacionalismo no hace daño. O sea, no patriotismo, ¿no? O sea, yo creo que siempre es un tema difícil la identidad nacional, ¿no? O sea, no es que no haya, ¿no?, un arraigo, ¿no? Es que no haya una cosa tal como los mexicanos, ¿no? O sea, la necesidad de definirlo, bueno, ¿no? Más allá de si hace daño o no hace daño, ¿no? O sea, más allá si es realmente una, o sea, eso, ¿no? O sea, un poco regresar a que hay un escándalo por esto, ¿no? O sea, y que un poco no tiene razón de ser, ¿no? O sea, un poco es más bien eso, parte del teatro político, ¿no? No hay una propuesta educativa, ¿no?, de parte de la Nacional de Padres de Familia, ¿no? No hay una propuesta educativa de quién sabe quién, el PAN, o sea, ¿no? ¿Quién es? O sea, y dejas abierta esa pregunta, ¿no? Porque no es obvio, ¿no? No es obvio que la lucha partidista, ¿no?, sea de donde nosotros podamos sacar lo que se llama la oposición a Andrés Manuel López Obrador en ese sentido, ¿no? O sea, ¿quién va a sacar un proyecto político educativo en contra de estos libros de texto? Que por otro lado son el mismo proyecto político educativo de siempre, ¿no? ¿Quién? ¿No? Sí, ya vienen los periodos de elecciones, ¿no? Un poco también. Y es que al final creo que esta idea de lo nacional termina siendo lo fundamental de los libros de texto. Porque yo creo que esa es la razón de su existencia. Es la razón de su existencia, desde o sea, por ejemplo, según era porque los niños no podían acceder a los libros, cosa que todavía sigue sucediendo, o sea, hay muchos niños que no pueden acceder, pero podría ser como las propuestas del Partido Verde, lo privatizamos y chingue su madre, ¿no? Sí, claro.
pero no, sigue siendo una cosa muy articuladora de la nación. Claro, ajá, hay una parte muy curiosa en la presentación, no de los libros secundarios, sino la presentación de los libros de primaria, que dice: estimado lector, en pocas partes del mundo los libros de texto son gratuitos y llegan a manos de todas las niñas y los niños. En México se ha luchado porque todos tengan acceso a la lectura, ¿no? O sea, claro que sí, pero esta cosa no es de gratis. O sea, no es como de, si somos bien buena onda, les vamos a regalar como de texto para una pedagogía liberadora, ¿no? Una pedagogía anarquista, si tú quieres, ¿no? No, o sea, claro que no estamos hablando de un tipo de pedagogía crítica, estamos hablando de un tipo de pedagogía que lo que busca es construir al sujeto nacional, ¿no? Desde que Vasconcelos entra y genera y crea la Secretaría de Educación Pública en 1930, la idea era eso, ¿no? O sea, generar un sentido de Estado-Nación, o sea, darle sentido a esta cosa rara que decíamos que se llamaba México, ¿no? Y que en ese momento significó, evidentemente, pues bueno, vamos a ensalzar un movimiento cultural, ¿no? Y eso quiere decir, bueno, pues vamos a poner en todos los edificios de gobierno un mural, ¿no? de muralismo mexicano, ¿no? Eso significó también hacer la Escuela de Bellas Artes, y significó también hacer en términos masivos la producción de libros de texto en español, ¿no? Porque claro, una de las cosas fundamentales que necesita la nación es una lengua con la que nos podamos comunicar todo, que significó el genocidio cultural, ¿no? De muchos pueblos indígenas, y que bueno, en 1960 se retoma todo esto, ¿no? Ajá, sí. Pero que acá la banda no se dejó, lo chido es eso, que la banda no se dejó. O sea, que el proyecto de... Y bueno, o sea, pero no solamente la lengua, o sea, también, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, también es una parte fundamental, ¿no? No vamos a decir como, bueno, pues... Sí, bueno, pero digo, entonces una acotación. O sea, yo le decía, porque el otro día con una amiga que es mi hija, le decía, es que, digo, o sea, es que hay un asunto de que todos piensan la idea del indígena basado en los principios que hizo el Instituto Nacional Indigenista. No, o sea, el indígena es eso que definió el Instituto Nacional Indigenista, que sabe que viene un pueblo que habla una lengua que medio habla español, ¿no? Y el principio de determinar sí, ¿no? Porque históricamente hay muchos indígenas que no les ha ido mal, y otros que les ha ido muy bien, pues, no la mayoría, pero sí hay algunos, ¿no? Pero esa idea ahí de que todo lo indígena es así, y le digo, pues nosotros quedamos excluidos de todo, le digo, no somos ni bien mestizos, ni bien indígenas, estamos como a medio camino, somos como los pochos de los zapotecos, los indígenas, porque sí, no, pero un poco de como concepción, pues, ¿no? Sí. Y, o sea, esta medida al final de cuentas fue la que se retoma en 1960, ¿no? Para generar un texto gratuito, claro, o sea, decir, esto eres tú, ¿no? O sea, esto, o sea, con las lecturas, ¿no? Con la idea del civismo, bueno, ¿sabes? Ustedes se están incorporando para ser ciudadanos de un Estado-nación determinado con estas reglas, ¿no? Y ya con un corte ahí ya, o sea, enteramente neoliberal, ¿no? O sea, y justo aprovechando, porque además hay unas cosas que están, o sea, muy claras en los libros de texto, ¿no? O sea, como el fomento a las alianzas con Estados Unidos, ¿no? El respeto al Tratado de Libre Comercio, que no es Tratado de Libre Comercio, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Por ejemplo, la parte de la guerra con Estados Unidos, eso siempre es algo interesante, cómo la tratan, ¿no? O la intervención en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, como parte de los aliados de Estados Unidos. Sí, la idea es generar un nacionalismo exacerbado y que puede llevar a cosas peligrosas. Yo también no creo que sea como, o sea, al final de estos términos son herramientas, son herramientas políticas, ¿no? Y las puedes agarrar de diferentes lados. O sea, yo creo que el nacionalismo, en términos que tú nos estás planteando, tiene que ser más que un nacionalismo per se, un nacionalismo antiimperial, ¿no? Y yo no creo que eso esté marcado en estos libros. No. O sea, yo creo que tiene que ver con un nacionalismo exacerbado, que puede llevar a cosas re turbias. Sí, pero la verdad es de que es un problema que tengan las naciones latinoamericanas. A duras penas somos naciones, o sea, sinceramente, o sea... Cada vez más. O sea, sinceramente, o sea, un ejemplo
concreto de por qué, digamos, todavía la nación mexicana se continúa construir, es de que todavía la sociedad mexicana discute esto. O sea, porque es tan articulado, ¿no? Pero además porque nosotros vivimos de la asedio constante de uno de los imperios más grandes que ha conocido la humanidad, ¿no? O sea, la verdad es de que, o sea, yo no estoy de acuerdo. Uno puede decir que está mal el nacionalismo en Alemania, ¿no? O sea, sí lo entiendo, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Es nacionalismo exacerbado, pero acá un poquito la neta de madre, güey. O sea, la neta por poquito, acá nosotros se aparecen, o sea, los de Nuevo León, ¿no? O sea, por poco, a pesar de estos libros, muchos ya se creen gringos, ¿no? O sea, tienen tanta relación con Estados Unidos y quieren volver tan gringos que tienen un problema ahí muy gordo, ¿no? Esto, digamos, a lo máximo es de que te enseñan, por ejemplo, es el monumento a la revolución, que la mitad de México de seguro nunca lo va a conocer porque no va a viajar a la Ciudad de México, pues, ¿no? Pero así por lo menos saben que existe un monumento a la revolución, ¿no? Y si se caen en un temblor van a decir, oh, que daño nuestro patrimonio nacional, por lo menos alguien va a pujar, ¿no? O sea, digamos, es un poco eso, ¿no? Pero también yo pienso que tiene, más que el término de nacionalismo, tal vez se lleva un poco más el tema patriótico, ¿no? Y yo creo que quedaría más bien que aborde un poco más el texto, los libros de texto, porque por ejemplo cuando hablamos de que hay libros de texto que son sobre regiones, ya ves que había, por ejemplo, el libro de Tlaxcala, de Coahuila, todo eso era una forma de tener identidad con tu región, ¿no? De digamos, incluso a los ricos de esa misma región que tenían por obligación que tener el libro de texto, conocían que, por ejemplo, existe mineral del cobre, ¿no? O sea, que existe las salinas, ¿no? O sea, digamos, es una forma de unificar, ¿no? Muy genial, porque pues, seguro se te olvida, ¿no? Pero, ¿no te dices que te va a pena? Sí, o sea, al final generar un sentimiento de unidad nacional, ¿no? O sea, que se me fue, pero que en ese mismo sentido, ¿no? O sea, en el sentido de generar un sentimiento de unidad nacional no es, o sea, yo creo que la pregunta no es ni siquiera qué tipo, ¿no? de unidad nacional, ¿no? O sea, está generando, ¿no? Sino que un poco más bien se sigue disputando esa concepción, ¿no? O sea, se sigue tratando de buscar definir como nación que somos, ¿no? Aunque parezca que no, ¿no? O sea, aunque parezca que ya somos así una nación, ¿cómo decirlo? Metida en el capitalismo, ¿no? O sea, como ideológicamente establecida. O sea, creo que sí una de las cosas interesantes es que no. O sea, estas cosas, más allá de que la educación cada vez es más privatizada, y privatizada no estamos diciendo que lo que hay cada vez más son escuelas públicas, ¿no? O sea, más escuelas privadas nada más, ¿no? O sea, no estamos hablando de los edificios de las escuelas privadas, ¿no? Estamos hablando como de los objetivos y metodologías de la institución escuela, ¿no? Sea cual sea, ¿no? O sea, ya háblese de la Universidad Nacional, háblese del Politécnico, háblese de la UAM, de la UASM, háblese de las escuelas primarias, háblese del Colbach, ¿no? O sea, cada vez están más metidas justo en la dinámica de producción de capital humano, ¿no? Pero eso no ha salvado que haya, de hecho, eso, ¿no? O sea, y a lo mejor porque no se puede, la pregunta es si vale la pena, por otro lado, seguir gastando nuestros esfuerzos y nuestros libros de texto, ¿no? En tratar de meter una y otra identidad nacional a los morrillos, ¿no? Yo digo lo mismo de acá, que un poco Estados Unidos desaparezca. Y ahí sí ya nos vemos de pero además yo pienso que hay algo, mira, tú que estudiaste en latinoamericanos, hay algo bien importante que tiene que ver, o sea, los libros de texto, por lo menos de los años 90 e inicios del 2000, que me acuerdo, tienen más relación con la idea de la cultura latinoamericana, incluso, o sea, hablan de Latinoamérica que de Estados Unidos, por ejemplo. Esto no lo sé revisar en esa parte, ¿no? Pero yo pienso que incluso
ayuda a coadyuvar a, digamos, a cierta unidad con los países latinos, pues, ¿no? O sea, es que, o sea, en todo este caso hay un fantasma que tiene que ver con el imperialismo estadounidense, ¿no? O sea, que pasa de fondo todo lo que estamos al ladito de ellos, ¿no? Condiciona mucho de las políticas públicas a gran escala, ¿no? Entonces, o sea, yo no lo veo mal, pienso que por lo menos está un buen rato, ¿no? Todas esas políticas de lo poco que queda, porque tampoco es que quede mucho, ¿no? O sea, ya Pemex ya, incluso ahora se le están salvando, pero ya como que ya es un muerto que le está intentando revivir, ¿no? O sea, la CFE, que también hubo un tiempo que era, no, que hacemos de energía a los mexicanos, mira, la CFE está súper concesionada a privados, ¿no? Incluso las cosas de carbón de ahora también hay mucha concesión a privados. Entonces, yo pienso que ahí sobre todo entra el papel del libro de texto, ¿no? Ahí más bien sería poder pensar qué es lo que está planteando acá respecto a ese tema, porque a veces no lo he revisado. Voy a reprecisar, pero lean esta parte que es de que es todo lo que están diciendo, que es precisamente lo patriótico. Lean. No, pues léelo tú. Bueno, lo voy a leer yo, pero va. Y corte. Acción. No digas corte, acción. Es 3, 2, No mames, también. Yo digo corte es porque aguardan corte y... cortes porque hay botones. Vale. A ver, sobre lo que estamos diciendo hay una parte importante. No, pero lo estás dejando de verdad. No, sigue. A ver, sí, Pau. Por ejemplo, de esta parte que están diciendo justo, metiéndonos en el libro de cartografía de México y el mundo, la forma en que empieza es, por abarcar como dice, este libro transita por la historia y la geografía de nuestro país para dar cuenta de la inmensidad de su territorio, la diversidad de sus culturas y la fortaleza de sus pueblos y comunidades. Con él queremos reconocer los cambios que se fueron gestando a través de los siglos y han dado forma e identidad a la nación plural que ahora somos. Los textos originales fueron resultado del trabajo de más de 30 especialistas de diversas disciplinas e instituciones. ¡Cállense! Quienes contribuyeron con sus saberes a ofrecer un panorama general. Bueno, los textos originales fueron resultado del trabajo de más de 30 especialistas de diversas disciplinas e instituciones, quienes contribuyeron con sus saberes a ofrecer un panorama general de la grandeza y el devenir de México. Pues, ¿qué especialistas? Pues, quién sabe, ¿no? Estos 30 especialistas. Desde su conformación territorial hasta el desenvolvimiento de las sociedades y procesos que nos explican cómo nación. O sea, quiénes somos, ¿no? Pero de acá están más... mira acá. Perdón. Ya. Esa cosa para que... No mames, pero sí, esa madre. Como su gato. El gato. Pone una caja y ya se sienta. El gato. El gato de la caja. A ver, dice... Por ello deseamos que, o sea, quienes hacen esto, por ello deseamos que junto con nosotros viajes por el tiempo y el espacio en este recorrido. Ay, güey. Te verás envuelto en las transformaciones y catástrofes, las luchas y anhelos que han forjado la patria que tenemos y estamos cambiando. Ya es una tirada de línea, pues. Sí, claro. Bueno, eso también me parecía muy importante, ¿no? Lo que sea. De hecho, todo, así, la historia es el resultado de la acción y lectura que hacemos entre todos, en el diálogo abierto, el análisis cuidadoso, la libertad de las ideas y el pensamiento crítico. Si no fuera por la lucha y el esfuerzo de mucha gente, no sabríamos que existen otras formas de vivir y convivir con los demás y con la naturaleza, muy diferentes de las que se nos han impuesto. Ni tendríamos independencia, sueños y derechos que reclamar. O sea, sí topamos, ¿no? O sea, como nada de eso es exclusivo de la izquierda, ¿no? O sea, la misma banda que se está quejando a estos libros de texto no sabe que son los principios de las escuelas lectivas a donde mandan a sus hijos, güey, ¿no? O sea, le
haciendo escuela comunista, güey, y así, estoy seguro que si leyeran así los pinches manifiestos de la pinche EJA, o no sé, güey, estoy diciendo un nombre también, ¿no? Pero, o sea, no sé, del Madrid, güey, ¿no? El Vives, ¿no? O sea, de todas estas pinches escuelitas así activas, buenaditas, donde estos pinches güeyes del PAN mandan a sus hijos, güey, ¿no? Drogadictos además. O sea, una característica. Claro, güey. En esas escuelas le enseñan a drogarse a la banda. Sí, o sea, no, quien diga que no, la verdad es que se está haciendo muy puritano, ¿no? Pero son estos mismos principios, güey, ¿no? O sea, aquí no hay nada de revolucionario, es una pedagogía de hace 200 años, güey. Sí, y termina viendo lo mismo de, o sea, yo recuerdo la primaria, era como México, país del universo, eso es exactamente lo que están diciendo. Sí, culturalmente rico, ¿no? O sea, es eso, a lo mejor así tiene unas 3 gotitas más de folclorismo. O sea, ese indígena folclorizado, pero completamente negado, ¿no? Sí, claro. Que hablar de ser mismo indígena sin derechos, ¿no? Sin posibilidades de acceder a otra cosa más que eso mismo, el folclore. Sí, su propia representación. La propia representación que ideal, ¿no? Que se hace desde esto, ¿no? Desde como pueblos fuertes y aguerridos, ¿no? Así. Sí. No, y su lucha nada más la van a representar así como de el echeleganismo, ¿no? Como de echaron muchos huevitos o varios y llegaron hasta donde están. Así. A pesar de todos nuestros intentos por erradicarlos, aquí siguen. Ven cómo son refuertes nuestros pueblos, ¿no? O sea, no mames. Muy paternalista, ¿no? Como mira mi chavo, ¿no? Ya no me lo pude comer, ¿no? Sí, o sea, hay cierto reconocimiento, claro, o sea, pero igual siento que no termina de ser un reconocimiento muy folclorizado. O sea, sí hay, claro, sí lo están marcando en los libros y impulsan la idea de conocerlos y tal, pero bueno, o sea, tampoco veo mucha diferencia entre esta idea del indígena y la idea que se empezó a generar a partir de los pueblos mágicos, ¿no? O sea, creo que termina siendo un poco eso. Y un poco responde a lo que estábamos diciendo sobre si hay algún problema con el propio nacionalismo en México. Yo sí creo que hay un problema con ese tipo de nacionalismo, porque no solamente, o sea, el nacionalismo que yo siento que es peligroso no es el que está enfrente, haciendo frente, que puede hacer frente a Estados Unidos, sino la cara que le ponemos. Sino la cara que le ponemos a Centroamérica, ¿no? O sea, y ahí estamos en redes sociales encontrando un chingo de gente hablando de la invasión, ¿no? O estas pendejadas, nos van a quitar el empleo. Pero somos suficientes como para que no haya habido un movimiento para frenar o para quejarnos acerca de lo que le hicimos hace un año, a las caravanas migrantes, ¿no? O sea, no son muchísimos, pero no son lo suficiente, o sea, no hay una suficiente crítica como para movilizarnos en contra de eso. O sea, a ver, creo que sí, en los libros empieza a haber algunas cosas como el reconocimiento de algunas luchas. De hecho, el primer texto de uno de los libros de sexto grado empieza con la marcha, con una de las marchas feministas. Recuerdo que le ponen, olvidé el nombre, pero aquí lo puedo checar. Que lo puedo checar en lenguajes múltiples, los libros de sexto grado, ¿no? Hablan acerca del reconocimiento de algunas luchas sociales, en específico, aquí está, la marcha de las jacarandas, ¿no? Que hace referencia al movimiento feminista en México. Digo, claro, está bien, ¿no? Que haya un reconocimiento a estas luchas que en otro momento estaban completamente invisibilizadas, pero este tipo de luchas en particular no son absolutamente revolucionarias, ¿no? Hay una agenda que es liberal, pero no revolucionaria, ¿no? No es ni siquiera, como dijiste hace ratito, pues sí, no busca modificar absolutamente nada de raíz, ¿no? Ni por la vía rápida, ni por la vía a largo plazo, ¿no? O sea, solamente es cómo nosotros también vamos abrazando y haciéndonos de estos movimientos para incorporarlos a nuestra propia idea de proyecto de nación. Claro, un poco, o sea,
que pareciera responder más a las propias tensiones, o sea, históricas que no puedes ignorar, güey, ¿no? O sea, son las cosas que no puedes dejar de meter en tus libros de texto porque, dude, están pasando, güey, ¿no? O sea, no digas mamadas. ¿Qué quiere el frente este de la, ¿cómo se llama, güey? La Nacional de los Padres de Familia, Unión Nacional de Padres, ¿qué quiere? Unión Nacional, no, o sea, la censura. O sea, entonces o sea, porque otra vez, no hay ningún proyecto. No se presentó ningún proyecto ni nada, y bueno, al final, el mame, yo creo que una de las cosas más serias que hemos visto ahora es eso, ¿no? La exigencia de que se retiren los libros por parte de esta pinche organización chaquetera, ¿no? O sea, no hay un proyecto político, ¿no? Entonces, ¿qué? Es la censura, o sea, lo que están proponiendo es la censura. No metan este tipo de cosas a los libros de texto, porque ¿qué? ¿Van a generar revoltosos? Pues sí, porque mira, ve por ejemplo volviendo a los tweets. Uno acá pensando que era una broma, pero esto sí viene en los libros de texto de la SEP. Y el ejemplo es, Eugenia es una trabajadora sexual que está preocupada de que su trabajo disminuya por el aumento de trabajadoras transgénero. Además, ella solo acepta relaciones heterosexuales, esto que es discriminación o inclusión. A mí me suena un poco a fake, te voy a decir. Pues sí, o sea, pero yo no sé realmente si eso sea del libro. ¿De qué libro? ¡Vamos a revisar todo! Como que está extraído, ¿no? Aquí pones una, ahí sí pones una, texto. Aquí está, concepto de sexualidad. nuestros carnales de la comunidad. Puro gringo, ¿no? Sí, no. Puro de stock. No, mi jefe no se ve así, güey. O sea, es que mi jefe no se ve así, güey. Mira, esta está más así como de acá. Pero mira, este canal se ve más grande que esta morra y esto es una prueba de embarazo, güey. ¿Qué pedo? No mames, güey. Eso es lo que pasa en este país. Eso es cierto. Yo lo veo muy realista. No, yo de 40 embarazola de 20. Hijo de su puta madre. Pero también los albañiles, son como el puro stock, ¿no? Uno libre de derechos. Ahí no va a tomar fotos porque ya tengo padrones de derechos. Oye, Max, pues contratas un fotógrafo, güey. ¿Cuánto te va a cobrar el que le tomó las fotos de 15 años a la? O sea, no mames, güey. No lo vamos a encontrar. No me voy a tomar todas las, o sea, nomás tomar las fotos una vez y ya, güey, que no mames. Vamos a ver si alguien puso Un dibujito, güey, es mejor. No lo encontramos. ¿Quién es? ¿De quién es la cuenta? Rodrigo Pedrosa. Es una cuenta registrada, Es una cuenta registrada. Ya te expusimos. Ojo, ¿Qué cosa más a ver, increíble? ojo, este contenido no se encuentra en los libros de primaria, sino de secundaria para adultos. Cabrón. Secundaria para adultos. Pinche madre. Sí, eso es importante. Pero, o sea, al final, de todos modos, ¿qué? O sea, ¿qué va a hacer esa gente cuando el niño le pregunte qué hace una prostituta parada ahí, güey, ¿no? O sea, en la calle. Yo te pervertido, te voy a llevar con una prostituta. Exactamente, güey. Cuando lleguen los 12 y su jefe le diga, te voy a llevar a debutar, güey, ¿no? Porque son las cosas que además en este país siguen pasando, güey, ¿no? O sea, que lo van a censurar, de verdad lo que se, o sea, y parece otra vez que voy a repetir, pero es que es una cosa, es una cosa ilógica, ¿no? Pensar que libros que medianamente están, y digo medianamente porque otra vez, no son los libros mejor escritos, ¿no? Porque habría que buscar y seguro tienen sus errores, ¿no? Así como las mejores ediciones de un puto libro de Dickens, y yo se estoy poniendo un ejemplo horrible, pero es así para los pinches intelectuales mamadores. O sea, que son los que se pueden quejar de pendejadas, como errores de ortografía en un libro de texto, ¿no? O sea, no mames, güey. En anagrama hay errores de impresión, güey. En anagrama hay errores de ortografía, güey, ¿no? Entonces, o sea, de la banda que se pueda quejar un poco de esto, la verdad es que, por Dios, es una estupidez, güey, ¿no? O sea, porque quejarte de libros que están tratando de meter medianamente los contextos sociohistóricos en los que se están produciendo, güey, o sea,
Entonces vamos a dejarle, allá y sí, ¿no? Ganar la carrera a las instituciones públicas, a las instituciones privadas, güey. ¿No? O sea, y obviamente esta es esa gente, güey. ¿Tú crees que la banda que fue a pedir el retiro de estos libros, güey, tiene alguno de sus hijos va en una escuela de la SEP? Sí, no. ¿Crees que? Por supuesto que no, ninguno de sus hijos, seguramente van a escuelas católicas, ¿no? En donde ahí sí, lo que se censura es este tipo de contenidos. Con los chavitos católicos en este momento. Ajá. Y sí, claro, güey. Si hay una escuela católica súper liberal, así, ojalá nos pueda dejar un comentario y decir así como, güey, en mi programa viene el feminismo, ¿no? O sea, en mi programa viene así la relación de la religión y los procesos de producción, güey. Ah, bueno, me callo el hocico, güey. Pero mientras eso no suceda, es ilógico que la banda esté pidiendo censurar estas cosas que sinceramente hasta sería mucho calificar de tibias, güey. Yo leía algo mal ahí. Dice, el gay, el enano, y yo leía otra cosa. O sea, neta que hasta es mucho decir de esto, calificarlos de tibios, güey. En términos políticos, en términos de una propuesta de cambio revolucionario radical, así, de peligro de cambiar de ideología de toda una generación, así, que va a ir a la primaria y va a salir queriendo leer así el puto manifiesto comunista, güey. Por cierto, lo recordé porque hoy lo citaron, y dije, Por la revista de Pan, sí, claro, ¿no? O sea, por supuesto que no, si no leen, güey, los pinches cuentos, no viene un solo puta cuento de Flores Mamón en estos libros, güey, ¿no? O sea, prefieren citar a Lorca, güey, ¿no? Entonces, que no digan mamadas, hay ediciones chingonas de Lorca en cualquiera de los libros de esa gente, ¿no? Entonces, que no estén mamando pistola, güey, ¿no? Porque no es así. La crítica no va por ahí, no es ni siquiera una crítica. Esto no es un documento crítico de la pedagogía mexicana y del sistema que ha existido hasta antes de que entrara López Obrador, güey. Tiene tanto peligro de volver comunistas a las generaciones como, no sé, güey, el catecismo de volver cristianos a todos, güey, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por terminar mi comparativa, ¿no? O sea, la verdad que es cualquier libro de texto, güey, ¿no? Hasta tendríamos más bien que hacer un análisis más duro de qué tanto la información que está dando de hecho tiene sentido, ¿no? De hecho es correcta, güey. Ajá. De hecho está tan a la vanguardia como se está presentando el mismo libro y no es no solo es un refrito más bonito de lo que ya se tenía, ¿no? Eso es lo que realmente más bien tendremos que estar analizando para saber cómo van a influir, ¿no? En términos meramente pedagógicos, porque ya hablamos de qué significan los libros de texto políticamente, ¿no? O sea, por supuesto se está viendo una pinche disputa chaqueta en el teatro político entre lo que sea que es la derecha y lo que sea que es la supuesta izquierda que escribe estos textos, ¿no? sí, o sea, creo que al final sí son libros de texto que corresponden al proyecto de nación que quiere generar esta cosa que se llama autodenominada cuarta transformación. Sí, o sea, sí responde a eso, o sea, así como lo decíamos hace rato, así como la SEP en su momento correspondía al proyecto de nación del México por revolucionario, ¿no? Así como el libro de texto gratuito en los 70, en los 60 correspondía al proyecto de López Portillo, ¿no? ¿Decía López Portillo o...? No, historiador, ¿quién era en los 60s? Depende de qué años de los 60s. Ya sabes, Jolí. no sé. 62. Después de López Portillo. No, en el 62 era López Portillo, pues Mateo se me fue... Ah, no, ya es Mateo, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí, pues que no cagarla. Oh, estudiamos en filos. No sé, México.
Sí, la parte de Zaragoza, donde Sí, pero que la ropa es que no ese huevo me va a dar bien vergas, ¿no? No sé, fíjate que nunca me sacó a bailar el López Mateos. No te la de Tizapán, no te la de Tanguero. Aunque se llevó el baile de París. Sí sabía bailar, sí es cierto. Disculpa que el padre del ser universitaria, ¿eh? Ay, guácala, güey. Vamos a pasar la historia por eso. Pero no me mencionó que... Era una estatua gigantesca y que todo el tiempo la querían volar. Era de este. No, sí, la tengo que sí. ¿Sí la que siempre dinamitaban? Sí. Hasta que la volaron. Yo conocí a profe que dice que pero es que la querían volar, le pusieron dinamita. Sí, de hecho, sí, López Mateos. ¿Y yo ves que ahí está creo que la base? sí. Sí. Pero a lo mejor busca ser un momento de... Ahí está. Sí. Sí. A Miguel Alemán. Nada, estamos por la chingada. En el país, monumentos a Miguel Alemán. No, ¿de qué izquierda quiere hablar la gente de este país, güey? No mames. Entonces, o sea, el punto es que al final de cuentas, todos los libros de texto en todos los ejemplos corresponden a esa, o sea, corresponden a esa consigna, ¿no? Fortalecer el proyecto de nación en turno. Entonces, esto que dicen que el libro de texto ahorita va a fortalecer o está impulsando el proyecto de la cuarta transformación, pues claro que sí, evidentemente va a pasar. Por eso es un desgraciado, pues no, por eso esto es así un acto que nunca había ocurrido tampoco. O sea, siempre han correspondido al proyecto nacional, y así como es el timorato el proyecto nacional de Andrés Manuel, así el timorato son las modificaciones que hay en los libros. Pues sí, cambiaron un par de cosas, metieron otras tandas, hay una parte de cosas que yo recupero, ¿no? La idea con sus críticas también, como dice este Aarón, en torno a la participación Entonces siempre muy bondadoso. la participación de los niños en la modificación en su entorno, ¿no? O sea, cómo hablan acerca de proyectos escolares, de proyectos comunitarios, ¿no? Creo que esa es el acierto, ¿no? Porque antes no hablaban que yo recuerdo, no hablaban de proyectos comunitarios, ustedes saben de algunos así como lo están planteando hoy, creo que le dan un poco más importancia. Pero que más bien quieren hacerlo como el eje articulador, ¿no? Más bien parte esencial de la didáctica. Es que lo que pasa es de que yo pienso que ahí también, igual eso también no tenemos tantas tablas, porque era algo bastante complejo. El tema de la didáctica, o sea, del aprendizaje. Por ejemplo, yo no sé si estos textos y este programa, porque además, ya ven que el programa general lo mandaron a reserva, entonces los profes no lo pueden revisar. O sea, también es un poco complicado, ¿no? Se lo va a poner así. Pero, por ejemplo, está, por ejemplo, para aprender español, la forma silábica, y hay otra que es fonética, que son distintas. Las dos. Ajá. Entonces, dependiendo del profesor y la situación, se enseña una u otra. Comúnmente la silábica es la más conocida, porque aprenden casi todos en la normal. Pero por ejemplo, ahorita no sé si este tema de los textos primero plantea algún tipo de didáctica, ¿no? O sea, pero tú crees, por ejemplo, o sea, que eso, incluso si plantea una didáctica difícil, digo, diferente a la que están acostumbrados los profesores de formación en este país, ¿tú crees que eso es realmente un cambio radical? ¿O que es al menos un cambio importante? yo pienso que es como cuando la gente quiere cambiar primero cómo dice las cosas porque piensa que así cambia la realidad, ¿no? O sea, piensa que está entrando al revés. O sea, quieren plantear un México de alguna manera por medio del discurso y de la forma antes de plantear las condiciones estructurales, ¿no? Digamos, el tema más concreto que se pueda decir, ¿no? Del país, ¿no? Bueno, en ese caso de la educación, ¿no? Entonces es como cuando Andrés Manuel dice que la corrupción ya acabó, porque lo dice, o sea, sí lo dice porque él piensa que de alguna manera, diciéndolo de tanta manera, de tanto insistir el discurso contra la corrupción,
se va a hacer como un tipo de sanción moral, incluso personal, pero realmente no es que trabajo. O sea, sí, ahí, o sea, yo pienso que algo parecido que pasa, lo mismo pasa en el idioma, o sea, cuando la adquisición del español, tal vez si cambiaran algunas cosas podría ayudar tal vez a la comprensión lectora, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que poca diferencia puede ser de eso a alguien que tenga acceso al poder seguido. O sea, y bueno, sí hay, ¿no? Y analizaremos, o sea, podríamos analizar los textos y tal vez después hacer un pequeño cortito de, sí, esto es lo que, así, la teoría pedagógica que localizamos en los libros de texto, pero lo que veo es que no va a ser, y yo estoy seguro, ¿no? O sea, porque además, estas son muchas cosas, ¿no? Y yo sí estoy un poco como de la pedagogía de 1900 de México, de otro, o sea, que nada de Vasconcelos, ¿no? Son unas cosas que primero ya venían, ¿no? O sea, ya venían en ciertas pedagogías de vanguardia desde ese entonces, ¿no? Ideas de pedagogías, eso, nuevas pedagogías, ¿no? Banda con la de que después se va a aterrizar, por ejemplo, en Freire, ¿no? Un poco, si estos libros tienen alguna especie de cambio en la didáctica, por lo que yo veo, o sea, el giro va hacia allá, ¿no? A esas pedagogías libres, ¿no? pero ahí tendrías que primero cambiar el tema de los normales. Claro, pero por eso te digo que como que realmente si pensamos que el tema, como lo está vendiendo el gobierno, es la gran revolución de los libros, pues en realidad estamos mal. Sí, pues sí, porque realmente si hubiera habido un intento de solucionar el tema educativo, bueno, primero hubiera agarrado bien a los que mataron a los 43, ¿no? Porque eso como la ofensa, que los normalistas sigan ahí desaparecidos y no sepamos nada, ¿no? Pero ya dijeron que sí, bueno, ellos, güey. Pero nosotros, Estado, pues sí, ya no chingamos a los 43, ¿no? pero pues ya a la edad hay gente concreta, así como diría. Bueno, el Estado, pues está chavo, O sea, si el pobre hija a pedir disculpas a todo México, creo que ya hasta se ve otro profesional, creo que ya llevaba como 50 disculpas de distintas comunidades, ya seguramente tenía su machote, ¿no? Ya a pedir disculpas a los triquis, si hay cierto cambio pedagógico, o sea, en ese sentido de la didáctica en el libro de texto, pues tiene la mínima importancia, ¿no? No significa absolutamente nada, porque no va a ser una pedagogía revolucionaria, porque no es una pedagogía que no esté ya en cualquier otra escuela, ¿no? Ajá. Y por otro lado, eso, ¿no? No hay quien la pueda ejercer de hecho como se tiene que hacer, porque no hay formación para eso, ¿no? Porque tendrías que mandar a todos los pinches profesores a pinches capacitaciones, pagarles a cursos a todos, güey, ¿no? Para que se pusieran así a... No, primero que ayudar, por ejemplo, la Benemérita. Creo que la próxima semana tienen una asamblea de los profesores respecto a este tema, precisamente. Luego, los cambios en los planes de estudio. Luego, cómo son las normales rurales. Luego, que en realidad hay menos normales ahora. Y ahora, en realidad, muchos de los que entran como plaza de profe son gente que estudió pedagogía, que no necesariamente tienen la formación en la didáctica. O sea, es que es distinto ser pedagogo a ser profesor. O sea, para mí parece a veces la gente piensa que es lo mismo. Pero por eso los de pedagogía se enojaban con nosotros, ¿no? Otra vez que decían, no, pues yo no voy a ser profesor, o sea, yo voy a ser pedagogo, o sea, yo voy a ser que voy a armar, pues, pero yo no voy a dar la clase, ¿no? La que ibas a decir algo, pues. No, era un chiste estúpido. Te lo perdiste. Es que te estás viendo. Que si hablabas de él, güey. Ya, de mí no vayas a decir nada. Sí, exactamente. No, pero sí, o sea, yo pienso que ahí, digamos, es un buen punto, quién sabe, yo la verdad no he visto nada concreto respecto a ese tema. Pienso que un buen primer inicio hubiera sido más bien las normales, el tema de las condiciones físicas de las escuelas, ¿no? Un poco tener realmente un parámetro, ¿no? Que es algo que no es un marco estructural que les permitía hacer estas mamadas. Sí, que al final de cuentas fue de lo que la gente, y muy particularmente la coordinadora, estaba peleando. O sea, como quieren que demos educación con estas condiciones laborales. O sea,
si nuestras condiciones materiales en las que damos escuela, muchas veces, las que damos clases, muchas veces se refiere a escuelas que no tienen baño, güey, ¿no? O un baño para 300 alumnos, o que los alumnos tienen que caminar 2-3 horas para llegar a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo tuve una compañera en Oaxaca que gana 5,000 pesos al mes, güey. No sé, pinches ganas de darle clases a un montón de morros y además tienes que hablar con los profesores, estar con los estudiantes, organizarlo. Ahora, decía que esta mamá dice la mamá que tú me pagues lo suficiente. no, sí, o sea, digo que tuviera las ganas, pongamos que es una compa así súper aguerrida y que quiere cambiar, comprometida, o sea, sí, o sea, pero no tiene que ver solamente con las ganas, tiene que ver con, o sea, con un saco de energía, pues, porque para tener energía necesito dormir y comer, y los 5,000 pesos no me dan ni para dormir ni comer. Para comer, güey, pues claro que no. Para mientras puedes el viernes. Sí, también la recreación, claro, o sea, sí, los sueldos, no solo los profesores, sino en general, tienen que incluir recreación, porque sí, es una necesidad. Te voy a pagar vacaciones, estás pendejo. Sí, y muchas escuelas, no las públicas, pero muchas escuelas, lo que hacen es, ¿saben qué? O sea, les pagamos el tiempo que den clases. Cuando no estás dando clases, o sea, el periodo vacacional, no te vamos a pagar. No mames, qué huevos. Ajá, sí. Y eso te paga el tiempo cada clases, güey. Porque la preparan las putas. Clases, calidad, güey, no, o sea, y es una pinche chinga, saludos para la banda profesora. Que se chinga. A los que nos hicieron chingarnos también cuando trabajamos con Pero no opinas, Pablo, que no has hablado mucho, ¿no? Además has visto cómo estos dos de grandes